Buenas noches, profesora. En este video soy Morales José Arturo, y en este video vamos a explicar la manera en la que obtuvimos la función, el circuito y la tabla de verdad. En este caso de la actividad a desarrollar número 2, ya explicamos para el circuito número 1 la tabla de verdad y el circuito para el circuito número 2, y en este caso toca el circuito número 3. Tenemos aquí el circuito y determinamos la función. En este caso, ¿cómo determinamos la función? Bueno, vamos a dividir de igual manera para cada compuerta. En este caso, para obtener uno de los términos, vamos a obtener para esta compuerta, que es una compuerta NAND. En este caso, para esta compuerta podemos observar que solamente tenemos un valor de entrada, puesto que estos son unos. En realidad no nos va a afectar no nos va a afectar, porque al final de cuentas estamos multiplicando por 1. Entonces aquí obtenemos un valor de A, aquí va a salir un valor de A negada, aquí vamos a obtener un valor de B negada y aquí un valor de C negada. Aquí obtenemos un valor de D normal. Observamos en este nodo que la conexión entre B negada y B negada, por lo que aquí tenemos un valor de A negada que va a entrar en esta compuerta, y este valor de A negada, al negarse nuevamente, va a quedar como un valor de A. Este valor de B negada se va a negar y va a quedar como A, B negada. Aquí obtenemos un valor de C negada, C negada, C negada, que entra aquí. Entonces, este valor de C negada, al estar negado y volverse a negar, quedaría como A, B negada, C. A, B negada, C. Estos, al salir y salir de esta compuerta y entrar a esta, los valores que teníamos como A, B negada, C, van a volver a ser negados. Y debido a una de las propiedades, como podemos saber, B doble negada, pues va a quedar como B. Entonces queda como A negada, B, C negada, que es el primer término que tenemos aquí, que hemos obtenido a partir de esta compuerta NAND, y los resultados que hemos obtenido en este caso, negaciones. Vamos a realizar este circuito, ahora esta parte del circuito, perdón. Y para esto vamos a obtener que en esta compuerta entra un valor de B negada, como ya se dijo, de C negada y de D. Para este caso vamos a obtener un valor de B negada, C negada y D. Estos, al salir de esta compuerta, se van a volver a negar, lo que nos quedaría como B, C, D negada. B, C, D negada. Ahora, cuando entren en esta compuerta y salgan, van a quedar, como ya sabemos, quedan como B, C, D negada. Al aplicar este teorema de volverlos a negar, nos quedaría como B negada, C negada y D negada por negación, es decir, una D con doble negación nos va a quedar como D, que es el término que obtenemos aquí, siendo B negada, C negada, D. Y como sabemos, esta es una compuerta NAND, por lo que al final de cuentas vamos a multiplicar los valores que tenemos. Y esta sería la función final que tenemos. Como hemos visto a lo largo de esta explicación de estos circuitos, estamos como dividiendo a la mitad partes de la función para evaluar en cada término de la función, en cada parte de la función, y así obtener pues los valores que vamos a ir obteniendo. A diferencia de este circuito con los anteriores, es que en los anteriores teníamos una función principal de suma, es decir, los términos que obteníamos de las multiplicaciones de las compuertas AND, al final de cuentas iban a sumar, lo que nos permitía que, al tener un término 1, independientemente de que los demás fueran 0, pues el término que tendremos al final sería alto, porque al final de cuentas estaríamos sumando 1 más 0 más 0, por ejemplo, sería 1, o 1 más 1 más 1, saldría 1. Entonces el valor máximo que podremos tener es un valor alto, un 1. Y en este caso, al sumar ceros, pues también tendremos un valor bajo. Pero en esta función, debido a que son multiplicaciones, aquí una de las características importantes de las compuertas, en este caso de las compuertas NAND o AND multiplicativas, es que para que nosotros tengamos un valor de salida alto, todos nuestros valores de entrada deben ser altos. Entonces, bueno, aquí podemos observar que los estados de salida en realidad son todos ceros, pero vamos a realizar la comprobación del circuito. Tenemos A, B, C, D, realizamos el presente circuito y vamos a energizarlo. Observamos la primera configuración, donde tenemos que A, B, C y D, todos los estados de entrada son bajos, todos los estados de entrada son bajos, y tenemos un valor de salida bajo, que podemos obtener como low. Vamos a hacer la siguiente configuración, donde D es el único valor alto dentro de nuestros estados de entrada. A, B y C son bajos, mientras que D es alto. Configuramos a D como alto y se sigue manteniendo un valor bajo.
Seguimos con la siguiente configuración, donde tenemos que A, B y D son valores bajos, mientras que C es un valor alto. Es el único valor alto de entrada que tenemos. Al realizar las operaciones lógicas de nuestro circuito, pues tenemos un valor Z de 0, es decir, un bajo. Vamos a configurar C y obtenemos el valor bajo que se colocó en la tabla de verdad. Seguiremos. Para este caso, A, B serán los estados de entrada bajos, C y D serán los estados de entrada altos. Configuramos CD y obtenemos un valor de salida bajo. Seguimos con la siguiente configuración, donde B es un estado de entrada alto, es el único estado alto de entrada que tenemos, mientras que A, C y D van a ser bajos. Configuramos nada más B para un estado alto y obtenemos un estado bajo, que es el que podemos obtener en esta tabla de verdad, en esta salida. Seguimos con la configuración del circuito, donde tenemos que B y D son altos, en este caso A y C son bajos, y obtenemos una salida baja. Entonces procederemos a realizar la configuración para B y D. Configuramos B, añadimos D y tenemos el mismo valor bajo. Seguimos con la configuración de nuestro circuito en base a nuestra tabla de verdad. Y ahora vamos a configurar la entrada B y C para altos. Sabemos, mediante nuestra tabla de verdad, de que B y C serán los únicos estados altos, mientras que A y D se mantienen bajos. Configuramos B y C, quitamos D, colocamos C y el valor se mantiene bajo. Seguimos con la configuración de nuestra tabla de verdad y observamos que el único valor bajo para esta configuración va a ser A, mientras que B, C y D serán altos y vamos a obtener un estado bajo. Entonces configuramos B, C, añadimos D y el estado se sigue manteniendo como bajo. Realizamos ahora la configuración, donde observamos que A, como el caso contrario donde era un estado bajo, ahora es un estado alto, es el único estado alto que tenemos. Vamos a configurar solamente A, puesto que B, C y D son estados bajos, y obtenemos así un estado bajo. Configuramos únicamente AA, quitamos B, D, quitamos C, quitamos D y colocamos AA. Y observamos que el estado se sigue manteniendo bajo. Seguimos con la configuración, donde colocamos a A y a D como estados altos, mientras que B y C son estados bajos. Obtenemos un estado bajo. Entonces realizaremos A y D, colocamos A y D como estados altos y obtenemos un estado bajo. Ahora, para la siguiente configuración colocaremos a A y a C y a D como estados altos. El único estado bajo que tenemos es B. Entonces vamos a obtener de esto una operación o un estado de salida bajo. Configuramos ACD, agregamos C y obtenemos el estado bajo. Seguimos con la configuración de nuestro circuito, donde A y B serán los únicos estados de entrada altos, mientras que C y D van a ser los estados de entrada bajos. A y B altos y C y D bajos. Y vamos a obtener, debido a nuestra función, un estado de salida bajo. Entonces configuramos A y B, quitamos D y C y configuramos A y B únicamente. Y tenemos un valor de salida bajo, 0 volts. Seguimos con nuestra tabla de verdad con los últimos valores. Y la configuración que tenemos ahora es A con un valor alto al igual que B, al igual que D. El único valor bajo para esta configuración de la tabla, para estos valores de entrada, de estados de entrada, el único valor bajo va a ser C. Entonces configuramos A, B y D. A, B, agregamos D y observamos que el estado de salida se sigue manteniendo como bajo, como low, indicando un color verde. Para la siguiente configuración vamos a colocar a B y C como estados altos. En este caso el único estado bajo es el estado D. Entonces configuramos a B y C, quitamos D y obtenemos el valor bajo. Finalmente tenemos la última configuración, donde todas nuestras entradas, tanto como A, B, C y D, son altas, es decir, están recibiendo señal, en este caso pues 5 volts. Entonces A, B, C, D colocamos y observamos que el valor se sigue manteniendo bajo, es decir, este valor. Una característica muy importante de este circuito es que, como mencioné, a diferencia de los anteriores, pues teníamos una suma, ¿no?, entre los términos, sin importar si tuviéramos 3 términos y en los cuales fueran 2 ceros y un 1, pues sabríamos que el término final iba a ser un 1, como de salida un estado alto. Sin embargo, estos, al ser multiplicaciones,
tenemos que tener en ambos términos, en este caso para A negada B, C negada, como resultado de esta parte de la función, tanto como B negada, C negada D, necesitamos 1 y 1, es decir, necesitamos colocar aquí un estado alto y un estado alto, estado alto, estado alto, para que al multiplicarse podamos obtener de salida un estado alto. Por ejemplo, analicemos este caso. Cuando multiplicamos 0, 0, pues sabemos que la respuesta es 0. Y aquí obtenemos un valor alto, a pesar de que hayamos tenido un valor alto en cualquiera de las dos, y en el otro 0, pues sabemos que va a dar 0. 0 por 1, pues entonces da 0. Por ello, en todos los estados en los cuales configuremos nuestras entradas, en base a nuestra tabla de verdad, que está marcado con los colores azules, pues vamos a obtener estados de salida bajos. Y así obtuvimos la función, el circuito, y hemos estado comprobando la tabla de verdad.